Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. ¿Sabías que además del conocido ciclo del nitrógeno, existe otro ciclo bioquímico importantísimo que está presente en todos los ecosistemas y es de vital para la vida acuática? Hoy hablaremos del ciclo del carbono. Explicaré qué es, cómo se genera este ciclo, su relación con el ciclo del nitrógeno, su importancia para nuestros acuarios y cómo preservarlo. Así que, si no lo conocías hasta hoy, acompáñame. El ciclo del carbono en los acuarios es un proceso natural que involucra la circulación y transformación del carbono en diferentes formas químicas y componentes del ecosistema acuático. El carbono es un elemento esencial que desempeña un papel crítico en la química del acuario en general y es también esencial para la vida porque es un componente de muchas moléculas importantes como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estas moléculas son necesarias para el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos y en nuestro caso para que las plantas y otros organismos acuáticos produzcan energía y crezcan. ¿De dónde proviene el carbono en nuestro acuario? Las fuentes naturales del carbono en nuestros acuarios provienen del intercambio de gases en la superficie del acuario, de la respiración celular de las plantas donde absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono, así como de la respiración de los peces, invertebrados, de las bacterias, descomponiendo la materia orgánica muerta como hojas caídas, restos de alimento y excrementos de peces, liberando dióxido de carbono a la atmósfera y a la columna de agua. La cantidad de carbono disponible en un acuario dependerá de los factores como la cantidad de plantas, la población de peces, la calidad de la alimentación, el sustrato, la temperatura y la iluminación, entre otros. Una vez producido, se acumula de varias formas en el acuario como CO2 o dióxido de carbono, disuelto, materia orgánica y carbonatos. El ciclo del carbono acuático tiene dos etapas básicas. La etapa biótica, que es en la que están involucrados los organismos vivos como las plantas, los peces, los invertebrados y las bacterias, mientras que en la etapa abiótica implican procesos físicos y químicos que ocurren en el ambiente acuático y en la que no forman parte los seres vivos. Cualquier átomo de carbono pasará un tiempo entre ambas etapas, normalmente alternando de una a otra. El ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno son dos ciclos bioquímicos independientes porque cada uno tiene sus propios pasos y componentes. El ciclo del carbono se basa en la fotosíntesis, la respiración y la descomposición, y el ciclo del nitrógeno se basa en la nitrificación y la desnitrificación, además de tomar el nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en compuestos de nitrógeno soluble en el agua. Estos compuestos de nitrógeno pueden ser utilizados por las plantas para producir proteínas y otros compuestos orgánicos, pero también estos dos ciclos están interconectados entre sí porque cada uno necesita al otro para funcionar. El ciclo del carbono proporciona el carbono necesario para el ciclo del nitrógeno y el ciclo del nitrógeno proporciona el nitrógeno necesario para el ciclo del carbono. Ambos ciclos son esenciales para el funcionamiento de un ecosistema saludable. Te explico cómo se relacionan. El ciclo del carbono se desarrolla a través del aire, el agua, el sustrato y otros organismos vivos. Parte del CO2 generado se libera al ambiente y otra parte queda disuelta en el agua, lo que influye en las actividades de las bacterias nitrificantes en el ciclo del nitrógeno. Aunque son dos ciclos independientes, el ciclo del carbono y el del nitrógeno están conectados a través de factores como el pH y la calidad de agua, lo que un desbalance en alguno de ellos puede afectar cualquiera de los ciclos y la salud general del acuario. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de los niveles elevados de carbono en el acuario? Primero, la disminución del pH. El carbono se puede combinar con el agua para formar ácido carbónico, lo que puede disminuir el pH en el acuario. Un pH bajo puede ser perjudicial para las plantas y otros organismos acuáticos. La disminución de la saturación del oxígeno. El carbono puede unirse al oxígeno en el agua, lo que puede reducir la saturación de oxígeno. Una baja saturación
de este gas puede provocar estrés en las plantas y otros organismos acuáticos. Aumento del crecimiento de las algas. Las algas pueden utilizar el carbono para su crecimiento. Los niveles elevados de carbono pueden favorecer dicho crecimiento en las algas, lo que puede provocar problemas a la larga en la calidad del agua. Los niveles bajos de carbono en el acuario pueden causar la ralentización del crecimiento de las plantas, ya que ellas necesitan carbono para su crecimiento. La decoloración de las hojas. Las plantas pueden decolorarse cuando tienen niveles bajos de carbono. Problemas de reproducción. Las plantas pueden tener problemas para reproducirse cuando carecen de los niveles óptimos de carbono. Realizando el mantenimiento rutinario en nuestros acuarios, estamos ayudando implícitamente a preservar el ciclo del carbono. ¿De qué manera hacemos esto? Evitando la acumulación de materia orgánica. El exceso de materia orgánica en descomposición puede llevar a niveles elevados de CO2 y afectar la calidad de agua. Mantener una buena rutina de limpieza del acuario es esencial para que este ciclo se desarrolle correctamente. Monitoreando periódicamente mediante los test que existen en el mercado los parámetros de KH que miden los niveles de carbonato y bicarbonato en el agua, así como los test de CO2. También los niveles de pH pueden darnos una idea, aunque no exacta, de los niveles de carbonatos y CO2 en el agua, ya que el pH está relacionado con el ciclo del carbono. A medida que aumenta el nivel de carbonatos en el agua, al ser una base, el pH también aumenta. Por lo tanto, debes vigilar y mantener este parámetro para garantizar un entorno estable. Al contrario, ocurre con el CO2. A medida que se acumula CO2 en el agua, puede reaccionar con ella y formar ácido carbónico, lo que puede disminuir el pH del acuario. La aireación puede ayudar a eliminar el exceso de carbono en el agua. Los cambios parciales del agua ayudan a reducir los niveles de carbono en el agua. En un acuario plantado, la utilización de un sustrato rico en materia orgánica libera dióxido de carbono al agua a medida que se descompone. Para acuarios plantados, el uso de inyección de CO2 se popularizó en la década de los 1980. Antes, los acuaristas a menudo recurríamos a métodos naturales, como la aireación suave para aumentar el intercambio de gases en la superficie y permitir que más CO2 ingresara en el acuario. También se utilizaban técnicas como el uso de sustratos ricos en materia orgánica que podían liberar CO2 a medida que se descomponían con el tiempo. Actualmente el uso de CO2 mediante dispositivos caseros o comerciales, generadores de CO2 o los de inyección directa se han implementado en acuarios plantados para aumentar los niveles de CO2 en el agua, lo que favorece el crecimiento de las plantas. Debemos tener siempre en cuenta que la adición excesiva de CO2 en nuestros acuarios es letal para los seres vivos que habitan en él. En resumen, el ciclo de carbono en acuarios es un proceso independiente y fundamental que sustenta la vida de las plantas y otros organismos acuáticos. Entender y cuidar este ciclo es esencial para mantener un acuario saludable y equilibrado. Bien, espero que esta información, un poco técnica, pero que considero necesaria, te ayude a entender el papel que juega el carbono en nuestros acuarios. Como siempre, te agradezco un like si te gustó el video y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Todas las semanas estaré publicando videos sobre temas de mucho interés para los entusiastas del acuarismo como tú. Nos vemos en el próximo video.